Continuemos con la arquitectura x86 de Intel. Veamos cómo definir procedimientos, consideraciones a la hora de utilizar procedimientos, algún ejemplo de una pequeña aplicación escrita en ensamblador para la arquitectura, la instrucción CMP que nos va a servir mucho para los condicionales, los saltos condicionales y las estructuras de control. Y por último veamos cómo es el buteo en una arquitectura de x86, el proceso de arranque de de un sistema operativo en esta arquitectura, lo que es el boot. Bien, los procedimientos es bastante sencilla la definición, es como si fueran funciones en donde cuando queremos hacer una tarea repetitiva en nuestra aplicación, en vez de estar generando código redundante, lo encapsulamos en un procedimiento y eh, lo podemos utilizar en todas nuestra aplicación. Algo muy importante a tener en cuenta en el uso de los procedimientos es que cuando estamos trabajando, cuando estamos desarrollando la aplicación e invocamos un procedimiento, en esa dirección de memoria de donde está la instrucción que invoca el procedimiento, se va a hacer un push de esa dirección de memoria y se va a agregar esa dirección al stack. ¿Para qué? Porque cuando se invoca el procedimiento, se va a ejecutar ese segmento de código. Cuando se encuentra la instrucción ret, que es para volver a la dirección de la instrucción que invocó la llamada del procedimiento, esa dirección de memoria se va a buscar en el tope de la pila, en el tope del stack. ¿Qué significa esto? Que si estamos trabajando con procedimientos y estamos trabajando con la pila, tenemos que tener en cuenta que cuando se ejecute la instrucción ret de un procedimiento, se tiene que considerar que en el tope de la pila esté la instrucción que se agregó, la dirección de memoria de la instrucción que agregó la invocación del procedimiento. Veamos un ejemplo de esto. Nuestros programas van a tener diferentes segmentos, como mencionamos. Principalmente los segmentos van a ser los de datos y los de código, como ya hemos visto en la presentación anterior. ¿Eso qué significa? Que nuestra aplicación va a tener el segmento de datos en un bloque y el segmento de código en otro bloque. Imaginemos que estamos trabajando con con un procedimiento. Tenemos definido en nuestra aplicación una etiqueta en donde va a estar el código de la aplicación. Por ejemplo, el main, una etiqueta main. Luego, el código de nuestro programa. Imaginemos que vamos a hacer una carga de un inmediato a un registro. Al registro X le cargamos el valor 4, al registro BX le cargamos el valor 6 y después tenemos el código de nuestro procedimiento. Para eso lo tenemos que definir. Supongamos que nuestro procedimiento se llame mi procedimiento y va a finalizar con mi procedimiento en P. Lo que está en el medio
del nombre del procedimiento proc y el nombre del procedimiento en p va a ser el código del procedimiento. Cuando en nuestra aplicación invoquemos al procedimiento, acá vamos a tener cualquier línea, cualquier código. Imagínense que en algún momento invocamos a mi procedimiento. ¿Qué va a ocurrir? Imaginemos que en este punto el stack, que está compuesto por este segmento, va a tener datos, y en el tope del stack, al momento de invocar al procedimiento, se va a agregar la dirección de memoria en donde está este procedimiento. Entonces, en nuestro segmento de código vamos a tener, supongamos que tenemos la dirección de memoria 0, 1, 2 y así sucesivamente, hasta que en algún momento llamamos a la ejecución del procedimiento en la dirección de memoria n. Bueno, esta dirección de memoria es la que en el momento de llamar al procedimiento, para llamar al procedimiento tenemos que ejecutar la instrucción call y el nombre del procedimiento. En ese momento se va a guardar en el stack, en el tope del stack, se va a guardar la dirección de memoria n. Hay un puntero que es el stack pointer, en el cual siempre está apuntando al tope del stack. Recordemos que el stack se direcciona de a 2 bytes. Bien, lo que va a ocurrir es que cuando ingrese a ejecutar el procedimiento en estas líneas de código, si hago uso del stack, tengo que tener en consideración de que al momento de encontrar la instrucción ret, en algún momento, cuando quiera finalizar el procedimiento, vamos a llegar a la instrucción ret. Esta instrucción ret lo que hace es, va a dirigir el flujo del programa a partir de la dirección de memoria que está especificado en el tope del stack. En nuestro caso era n. ¿Qué significa esto? Que si adentro del procedimiento nosotros operamos con el stack, tenemos que tener en cuenta de almacenar esa dirección de memoria n que ya estaba en el stack. ¿Para qué? Para que cuando ejecutamos la instrucción ret, sea n quien esté en el tope del stack. Dentro del procedimiento podemos hacer push, podemos agregar datos, podemos hacer lo que queramos. Lo que sí tenemos que considerar es que el dato que está en el tope del stack, cuando comienza el procedimiento, se tiene que persistir en algún lado. ¿Para qué? Para que en el momento que yo quiera terminar el código del procedimiento y quiera reanudar la aplicación del programa a partir de la dirección de memoria n, o sea, lo que se va a ejecutar va a ser n más 1. ¿Cómo sabe el procesador que lo siguiente que tiene que ejecutar es n más 1? Porque va al tope del stack e interpreta que lo que está en el tope del stack es la dirección de memoria a donde reanudar la ejecución de la aplicación. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Por eso, cuando trabajamos con procedimientos en nuestras aplicaciones a bajo nivel, tenemos que persistir ese dato. Tenemos que siempre tener una referencia a partir de la dirección de memoria que acabamos de desviar el flujo de la aplicación, tenerla registrada en algún lugar para continuar la ejecución de la aplicación a partir de esa dirección. Imagínense que estemos trabajando con funciones recursivas. Es sumamente importante tener esa referencia, porque en funciones que se llaman a sí mismo, que son esas funciones recursivas, si yo no tengo referencia a las diferentes direcciones de memoria donde se va invocando la función, nunca voy a poder salir de esa función ni continuar el flujo de la aplicación de la posición de memoria correcta.
Por eso es muy importante que tengan en cuenta capturar saber que la arquitectura trabaja con cuando se invoca la instrucción call, se almacena la dirección de memoria de esa instrucción, en dónde está ubicada esa instrucción, se almacena en el stack. ¿Para qué? En el tope del stack. Para reanudar cuando finalice el procedimiento. Específicamente cuando se ejecute en el procedimiento la instrucción ret. Red lo que hace va a ser eso, internamente toma lo que está en el tope de la pila y reanuda el, la ejecución del CPU a partir de esa dirección. Bien, continuemos. Veamos un ejemplo ahora. Vamos a construir una aplicación bastante sencilla que dice así: sumar dos operandos que están almacenados en el tope de la pila. O sea, asumimos que en el momento que se invoca esta función, en el tope de la pila hay dos operandos. Tenemos que sumarlos y guardar el resultado en una dirección de memoria. Vamos a habilitar la pizarra y comencemos. Bien, tenemos que tener en cuenta que tenemos nuestro segmento de datos y nuestro segmento de código. Como la letra nos especifica que tengo que guardar un resultado en una dirección de memoria, lo mejor es tener una etiqueta que haga referencia a esa dirección de memoria. En este ejemplo vamos a usar una etiqueta que se llama resultado y vamos a almacenar una palabra y lo inicializamos en 0. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dice la letra? Que en la pila, imaginemos que este sea el stack, vamos a tener en el tope los dos operandos. Lo que sería el operando 1 y el operando 2. Este es el stack pointer que siempre está apuntando al tope de la pila, ese registro. Bien, entonces ¿qué tenemos que hacer? Primero, como tenemos que quitar los dos operandos que están en la pila, tenemos que hacer uso de la instrucción pop. Para operar con la pila teníamos dos instrucciones. Pop, que tomaba el elemento de la pila que estaba en el tope y lo cargaba en un registro. O push, que lo que tomaba era el contenido de un registro y lo insertaba en la pila. Entonces lo primero que tenemos que hacer es capturar esos operando 1 y operando 2 en registros. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna instrucción que pueda operar con los operandos directamente de la pila. Entonces hacemos la instrucción pop en el registro AX. Vamos a guardar lo que esté en el tope de la pila. En nuestro caso sería el operando 1. Y en la siguiente instrucción, en el registro BX, vamos a almacenar el operando 2. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumarlos. Add AX, BX. Esto lo que realiza, como comentario, es en AX se va a guardar AX más BX. Luego tengo que cargar en la dirección de memoria que habíamos definido en la etiqueta resultado el resultado de esa suma. ¿Cómo lo podemos hacer a eso? Con la instrucción move. ¿Qué necesitamos mover? Recordemos que en move podía ir en el primer argumento una dirección de memoria. Puede pasar en el primero o en el segundo, pero no en ambos. En un único operando puede ir una dirección de memoria. En este caso, lo que vamos a hacer
es que se mueva lo que está en el resultado que está en el registro X a la dirección de memoria especificada por la etiqueta resultado. Por eso nos queda move la dirección de memoria especificada por la etiqueta resultado y el registro AX. Entonces el resultado de AX más BX que va a estar guardado en AX se va a cargar en la dirección de memoria que apunta a la etiqueta resultado. Bien, acá me faltó agregar, pero podríamos definir que nuestra aplicación comience con la etiqueta principal. Entonces, si en algún momento quiero reanudar a partir de la primera línea de código, hago un salto a esa etiqueta. Continuamos. La instrucción CMP se suele utilizar mucho para hacer los saltos, los condicionales. Cuando tenemos estructuras de control, esta instrucción nos dice que si los saltos condicionales van de la mano de las flags, utilizan mucho las flags para determinar si una instrucción finalizó en cero, por ejemplo, si hay overflow, si hay carry, etc. En algunos casos podemos realizar una resta y no nos interesa guardar el resultado. ¿Por qué? Imagínense, bueno, queremos verificar si se activa, si el resultado es cero, por ende si se activa la flag Z. Para eso, en vez de podemos hacerlo con la instrucción sub de resta, pero en algunos casos no nos interesa guardar el resultado. Por eso existe la instrucción CMP. La instrucción CMP toma como primer registro un operando 1, que puede ser un registro o una dirección de memoria, y como operando 2 un registro, una dirección de memoria o un inmediato. Recordemos que en todas las instrucciones a lo sumo puede haber un único operando en memoria. No pueden haber dos operandos en memoria en la misma instrucción. Entonces lo que hace esta instrucción es resta op1 menos op2 y no guarda ningún resultado, pero actualiza las flags. Y acá podemos ver todas las flags que actualiza. Si hay overflow, si el resultado es cero, si hay carry, etcétera. Se suele utilizar mucho para los condicionales. Puede ser eh, deseado en nuestro código que ocurran bifurcaciones. Estas bifurcaciones eh, las invocamos mediante los saltos. Existen saltos que son incondicionales. ¿Eso qué significa? Que un salto es incondicional cuando se ejecuta la línea, la instrucción, automáticamente se va a ir a esa dirección de memoria especificada por una etiqueta. O en el caso de los condicionales, el salto se va a realizar siempre y cuando se cumpla una condición previa. Si la condición no se cumple, el salto no se realiza y se procede a ejecutar la siguiente instrucción. Tenemos el salto incondicional, que lo especificamos con la instrucción JMP, y los saltos que son los condicionales, que de esto tenemos varios. Por ejemplo, el JZ, que es jump si la flag Z, la flag 0 está activa. Saltas JNZ, salta si no está activa. El JA, que salta si el valor está por debajo sin signo. JG, salta si el valor está por encima con signo. Y JNLE salta si no es menor o igual en una representación con signo. Veamos un ejemplo de los saltos.
supongamos que estamos con el código que acabamos de escribir y queremos hacer un salto incondicional a principal. Esto ¿qué significa? Que quiero repetir las primeras instrucciones. Pop AX, pop BX, hacer la suma, cargar el resultado en una dirección de memoria y bueno, hacer un loop con ese código. Al final lo que tenemos que hacer es especificar la instrucción jump, JMP y el nombre de la etiqueta a la que quiero saltar. ¿Qué significa esto? Si yo al final, luego de ese jump, tengo otra instrucción, por ejemplo, imaginemos que tenemos un move a X, le cargamos el valor 1, 2, 3. Después tenemos un push de AX. ¿Qué va a ocurrir? Cuando el procesador el procesador empieza a la ejecución de la aplicación, comienza en la primera instrucción del programa, tiene la etiqueta, después la instrucción pop AX, pop BX. Cuando se ejecuta el pop AX y el pop BX, sabemos que se quitan de la pila los operandos. Luego se hace la suma y luego se carga en resultado en la dirección de memoria resultado se carga el valor de la suma de esos dos operandos que estaban en el stack. Luego tenemos un JMP a la etiqueta principal. Cuando el procesador interpreta este salto, automáticamente el siguiente ciclo de instrucción a ejecutar es el que está luego de la etiqueta. O sea que reanuda a partir de acá. ¿Qué va a ocurrir en este caso específico? Se va a querer hacer un pop AX, pero en la pila ya puede ser que no tenga contenido. Si no hay contenido, me va a dar error la aplicación acá. Si por debajo teníamos más operandos, teníamos más valores en el stack, bueno, ahí se va a cargar el valor de cada uno y se va a guardar en los registros correspondientes. Pero en el primer ciclo, si suponemos que los parámetros de este programa solamente eran dos que estaban en el stack, en el primer ciclo que se ejecutó este segmento, se quitaron esos operandos. En el segundo ciclo va a dar error. Bien, entonces este es un salto que es incondicional porque automáticamente cuando el procesador interpreta que es un salto, continúa con la instrucción especificada en la dirección de memoria de la etiqueta especificada. ¿Qué significa esto? Que este move X y el push nunca se va a ejecutar en este código. ¿Por qué? Porque nunca hay una referencia a que se reanude el programa a partir de esta posición. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es definir, por ejemplo, una etiqueta del tipo fin y en algún lugar del código tendríamos que tener un jump fin. Por ejemplo, acá podemos agregar, vamos a definir esto para que solamente lo haga una vez, se quiten los operandos, se sumen y se carguen en memoria. Podemos agregar, por ejemplo, el CMP AX con BX. Esto es, se hace la resta de AX con BX y después podemos utilizar el JZ, que significa si la resta dio 0, la flag Z está activa y ahí podemos ir a la etiqueta fin. Entonces ahora nuestro programa modificado, ¿qué va a hacer? Primero va a quitar del stack los operandos una vez sola y luego va a hacer una suma. Va a hacer una suma de dos componentes, de dos operandos, el que estaba en AX y el que estaba en BX, y luego va a verificar si la resta de ambos componentes son iguales,
se va a saltar a la etiqueta fin. Si no son iguales, va a cargar el resultado en la dirección de memoria especificada por la etiqueta resultado y va a saltar a principal nuevamente. En el primer ciclo se hace, si le damos valores iniciales, por ejemplo, a x le damos el valor 2 y a bx le damos el valor 3. Lo que va a ocurrir es, en el primer ciclo se va a sumar 2 más 3 y se va a guardar el resultado en AX. Por ende, en este punto, AX cuando se ejecute el add, AXBX, en AX va a tener guardado el valor 5. Después se va a hacer la resta de 5 menos 2, menos 3. Como el resultado no es 0, se carga el contenido de sí, el resultado que es en AX, que es 5, se va a guardar en la dirección de memoria especificada por la etiqueta resultado y va a volver a ejecutar el add. Ahora va a ser una suma entre 5 y 3 en el siguiente ciclo. Eso me va a dar 8. Se va a hacer la resta, no va a dar 0 y se va a volver a ejecutar. Así sucesivamente. Un ejemplo para mostrarles cómo serían los saltos incondicionales. Esto se usa mucho. Imagínense que ustedes tienen un código en C que sea comparar tienen un condicional en donde tienen una variable que se compara contra un valor. Por ejemplo, imagínense una clave numérica. Tienen la clave, en algún momento van a tener en el programa if, si la variable, el registro donde está el valor que ingresó el usuario es igual a la clave, bueno, se va a ejecutar una porción del código. Si no, se ejecuta otra porción. Bueno, a bajo nivel están estos saltos incondicionales en conjuntos con la instrucción CMP. Veamos algunos ejemplos de eso. Bien, ¿cómo sería una estructura del tipo if? En un lenguaje de alto nivel, un condicional if va a tener diferentes etapas. Primero tenemos la etapa previa al if, luego la evaluación de la condición. Si se cumple esa condición, se ejecuta un cuerpo del if y cuando finaliza ese cuerpo se ejecuta lo que está en el post if. O también cuando la condición del if no se cumple. El diagrama de flujo sería, tenemos la precondición, si la condición es verdadera se ejecuta el cuerpo del if y finaliza con el post. Si la condición no es verdadera se ejecuta el post if, no se ejecuta ese segmento. En alto nivel, ¿cómo sería? Si la condición es verdadera, se ejecuta una porción de código. Si no es verdadera o no se cumple o finaliza la ejecución de, del if, se ejecuta ese post if. En cambio, en ensamblador es diferente. Lo que tenemos que hacer es evaluar si la condición no es cierta, saltamos a un determinado bloque de código. Supongamos que queremos traducir este código de alto nivel, que es decrementa un valor a una variable que se llama contador. Luego se consulta si contador es menor a 0. Si es menor a 0, se incrementa en 1 la variable acumulador. Luego continúa con la ejecución de contador CCTA a 0. Bien, entonces lo que hacemos es, para decrementar contador en 1, tenemos la instrucción dec. Suponemos que contador está cargado en el registro CX. Luego se compara lo que esté en CX con 0 y se ejecuta este jump condicional. Y esto es, salta si no es menor a esta etiqueta. Si
cero o mayor a cero, lo que va a hacer es va a ignorar este salto porque no se cumple la condición, con lo que va a ejecutar la instrucción que está dentro del cuerpo del if, que es incrementar el acumulador que supongamos que está en el registro X en uno. Cuando se ejecute esta instrucción o si este salto se cumple, se continúa ejecutando desde la etiqueta postIf, en donde se va a cargar en el registro CX el valor 0. ¿Cómo sería la estructura ahora de un if-else? Acabamos de ver solamente la estructura de control if. Bueno, en este caso tenemos el pre-if, tenemos que valorar una condición, tenemos un cuerpo de código que se ejecuta si se cumple la condición. En caso contrario, que no se cumpla la condición, se ejecuta otro cuerpo de código. Y por último, cuando finalice el cuerpo de cuando no se cumple la condición o cuando finalice el cuerpo de cuando se cumple la condición, se ejecuta el post-if. Bien, veamos el ejemplo. Contador es igual a contador menos 3 si contador módulo 2, si se cumple esto, si el resto me da 1, es verdad, si es verdad. Acumulador se incrementa en 1, si no, acumulador se decrementa en 1. Y cuando se salga de ese condicional, se setea contador a 0. Se resta CX el valor 3. Luego se carga en CX en el registro SI el contenido de CX. Luego se hace un AND de lo que esté en SI y el valor 0x01. Ahí si da 0 se salta al else, entonces si no se cumple esa condición se salta al else, se salta a esta etiqueta else, que lo que va a hacer es decrementar a x en 1 y luego va a continuar con ejecutar el post if. Y si se cumple de que el operador módulo da correcto, si este AND se cumple de que no da 0, se va a incrementar. Esto no se va a considerar porque no se cumple la condición y se va a incrementar en 1 el registro AX. La siguiente línea tenemos un salto incondicional directamente hacia la etiqueta postIf. ¿Qué significa esto? Si no lo tenemos, si no le agregamos este salto, se va a ejecutar este decrementar. Y recordemos que cuando finaliza la ejecución del cuerpo del if, no se ejecuta código del cuerpo del else, sino que automáticamente se sale de ese condicional al post-if, que es esta línea que está en azul. Bien, ya que mencionamos algunas instrucciones de la arquitectura x86 básicas, veamos cómo se utilizan esas instrucciones para hacer la carga de un sistema operativo. Cuando finaliza el proceso post es Power on Self Test, cuando se aprieta el botón de encendido de un computador, que se cierra un circuito en donde se empieza a energizar la CPU, las memorias, los dispositivos que tenga conectado. El computador específicamente va a chequear cada uno de esos componentes y verificar que no hayan problemas, que las tensiones sean las correctas, que tenga memoria disponible, que el procesador esté activo, o sea que no esté desconectado ni tenga ningún tipo de problema. Cuando está todo correcto, significa que finaliza ese proceso de autotesteo y se carga una pequeña aplicación que está almacenada en una memoria ROM o actualmente en las arquitecturas actuales en una memoria flash, en donde tienen una aplicación que
tiene cómo cargar de los dispositivos de almacenamiento una serie de instrucciones. Específicamente se carga en un medio de almacenamiento en esta arquitectura, la x86. Los medios de almacenamiento, imagínense un disco, tienen se dividen lógicamente en sectores. El primer sector se le conoce como el sector cero del disco, o también el MBR, el Master Boot Record. Lo que hace la arquitectura x86, toma el primer sector, que toma los primeros 512 bytes, y se fija al final de esos 512 bytes, en el byte 510 y 511, recordemos que comienzan en la posición 0, si tienen una firma. La firma es si en el byte 510 tiene cargado el valor 55 en hexadecimal, y en el byte 511 tiene cargado el AA. Si en esas posiciones se coinciden con esos bytes, lo que va a hacer la arquitectura es que va a procesar los primeros 510 bytes como si fueran instrucciones. Esas instrucciones, ese código se va a cargar en la memoria, y ahí el equipo eh, empieza a funcionar. Ahí yo puedo embeber una aplicación para esta arquitectura, o en el caso de los sistemas operativos, utilizan este espacio para cargar el gestor de arranque. El gestor de arranque es la arquitectura cuando inicia, está en un modo de... No está en el modo más óptimo, está en lo que se conoce como el modo real, que es la arquitectura funcionando a 16 bits. Lo que hace el gestor de arranque es preparar la arquitectura para extender el tamaño de palabra a un número mayor, por ejemplo 32 o 64 bits, y comienza a ejecutar esos bytes como si fueran instrucciones. Acá podemos ver un ejemplo. Esto es un código binario que se está mostrando en representación hexadecimal, que nos sirve de ejemplo para que veamos la firma. Acá en el byte 510 y 511 tenemos la firma que acabamos de ver. Como eso es correcto, el CPU en donde tenga en su medio de almacenamiento, en su sector cero de un disco, eso tiene que estar configurado, ¿no? Porque podemos tener muchos discos conectados al equipo, pero uno de ellos va a ser el en donde se va a ir a buscar el sistema operativo. O eso va a tener un orden también. Podemos definir un disco como primario, secundario, etcétera. Pero en el disco que esté configurado como primario se va a ir a buscar los primeros 512 bytes. Imaginemos que acá tenemos los 512 bytes, acá podemos ver que están ocupados los primeros, hay instrucciones, pero después hay bytes que están seteados en cero, o sea, no tengo ninguna instrucción. Ahí podríamos embeber cualquier aplicación que funcione para la arquitectura x86. En la asignatura de sistemas operativos, este código que vemos en pantalla es uno de los laboratorios que hicimos en la asignatura sistemas operativos en el año 2015, que continuamos con el trabajo que hicimos en arquitectura, con la arquitectura x86, y tenían que hacer un pequeño sistema operativo, un pequeño gestor de arranque. Acá podemos ver una captura del gestor de arranque, que es todo este código que está acá a la izquierda junto con esta firma. Lo que hace es, están las instrucciones para borrar de pantalla, hacer un clear screen a bajo nivel, posicionar el cursor en el tope a la izquierda, y dibujar y empezar a describir en pantalla una serie de texto, un string. Ese string estaba contenido a partir de una dirección de memoria hasta donde se detectara la presencia del carácter nulo.
Es por eso que se ve en ese momento, se imprime el mensaje en pantalla y luego se ejecuta otra instrucción que es para que el equipo quede en un estado de suspensión hasta que el usuario ingrese un carácter a través del teclado.